Saludos mis queridos amigos y hermanos, nuevamente con ustedes estudiando el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, donde habíamos leído: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les traigo el comentario bíblico de Matthew Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva. Buscaremos el pasaje a comentar y haré el acercamiento para poder leer el comentario bíblico. Aquí está. Vamos a hacer la lectura desde aquí. Como apóstol, del versículo 18 y 19, Cristo va a honrar a los discípulos y en especial a los ministros que así le honran. Las solemnes palabras de Jesús a Pedro en respuesta al homenaje de pleitesía que éste le había tributado son como la cédula regia o carta constitucional divina que ha de configurar el ser miembro de la iglesia futura, que el tectón, albañil, carpintero de Nazaret, se dispone a construir. En esta cédula regia podemos observar varias cosas. Vamos a ver. Punto A. La autoridad de quien la firma y sella. Y yo te digo, versículo 18. La cédula es puesta en las manos de Pedro, de manos del fundador y cabeza de la iglesia. La constitución de la iglesia es puesta en manos de Pedro, como representante de una agencia cuyos objetivos se especifican aquí claramente, tanto como su permanencia. Punto B. La mano del que edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Cristo es el arquitecto de su iglesia. La construcción de la iglesia es una obra que perdura hasta la consumación de los siglos. Capítulo 28, versículo 20 de este mismo evangelio. Y Cristo usa a sus ministros como arquitectos subalternos que, con el poder y la gracia de él, solidifican sobre el único fundamento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Por eso han de mirar cómo edifican, si es sobre el verdadero fundamento y si es con sólidos y valiosos materiales o con algo que consume el fuego o se lleva el viento. Punto número C. El fundamento sobre el que edifica su iglesia. Sobre esta roca. Jesús, que había expuesto la parábola en este evangelio, capítulo 7, versículo 24 y 27, no iba a edificar sobre arena, sino sobre roca, a fin de que su iglesia resistiera todos los embates a lo largo de los siglos. ¿Quién es esta roca? Unas breves observaciones nos ayudarán a interpretar este controvertido pasaje. A. No cabe duda de que Cristo, al hablar en arameo, repetiría 2 veces la palabra Kefa, que proféticamente le había puesto como sobrenombre a Simón, hijo de Jonás, la primera vez que lo vio, Juan 1:42. Este sobrenombre expresaba una faceta de la persona de Pedro, en cuanto que, al confesar la divinidad del Señor, era no solo una piedra viva, 1 Pedro 2:4-5, edificada sobre la piedra principal del ángulo, Efesios 2:20, 1 Pedro 2:6, sino la roca confesante. Sobre este Kefa, el primero, y sobre los demás apóstoles también quedaría cimentada la iglesia de Cristo, Efesios 2:20, Apocalipsis 21:14. Pero nótese que Cristo no dice: y sobre ti edificaré mi iglesia, porque no era sobre su persona, sino sobre la confesión que Pedro acababa de hacer, sobre lo que la iglesia sería edificada. Esto es evidente por lo que dice Cristo 5 versículos después, ya que llama a Pedro Satanás, cuando en vez de hablar según Dios, hablaba según los hombres, con el mismo método de Satanás, cuando éste trató de impedir que Cristo siguiera el plan que le había trazado el Padre. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Resta decir que de este versículo no se puede deducir ningún primado de jurisdicción de Pedro. Todo el Nuevo Testamento está en contra de esto, sin olvidar 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Menos aún, que fuese Pedro obispo de Roma. ¿Dónde estaba cuando escribió Pablo a los romanos, al ser así que el gran apóstol tenía mucho cuidado de no meterse en las labores de otros? Y menos todavía que el actual obispo de Roma sea también Kefa, por sucesión apostólica, cuando lo es por una interminable sucesión de sofismas. Lo realmente bíblico es que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo menciona este versículo 16, es por la justificación, por la fe, el artículo stantis, el cadentis ecclesiae, el artículo de fe, con cuya afirmación o negación se alza o cae respectivamente la iglesia, porque el cristianismo es Cristo. Si Cristo no es el Hijo de Dios, el cristianismo es un puro engaño. Si se quita esa piedra, todo el edificio se viene abajo. Punto número D.
El edificio que Cristo construye es la iglesia, su iglesia. Esta es la primera de las dos veces que Jesús la menciona. La otra la menciona en el capítulo 18, versículo 17, donde connota a la comunidad local. Y aquí significa la congregación de todos los verdaderos creyentes del día de Pentecostés. Por eso Jesús habla en futuro, hasta el día en que venga a recogerla de este mundo. 1 Tesalonicenses 4:17. La palabra griega eclesía que aparece en este versículo comporta un número indeterminado de personas que han sido llamadas del mundo para que se separen de lo mundano y se consagren al Señor. No puede haber congregación, reunión de una grey, sin que haya antes segregación, separación de una grey. Pedro fue el principal ministro del Señor para formar la primera comunidad cristiana, tanto de judíos, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, como el de gentiles, en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Punto número E. Cristo hace una promesa respecto a la iglesia que va a edificar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Seol, en griego Hades, era el mundo subterráneo, lugar de las almas después de la muerte. Sus puertas son como las fauces de un monstruo que se traga las cosas terrenales. Estas fauces no se tragarán a la iglesia, siempre hasta el fin de los siglos. Habrá comunidades de verdaderos creyentes en este mundo. Este es el único sentido que concuerda con todo el contexto de la palabra de Dios y no se refiere en modo alguno a la futura resurrección gloriosa de los creyentes. En otras palabras, Cristo asegura la inmortalidad de la iglesia, pero no su infalibilidad, ni siquiera su indefectibilidad como organización. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya. No siempre ni en todas partes tendrá el mismo nivel de pureza y esplendor, pero jamás desaparecerá del todo. Podrá sufrir reveses en los particulares encuentros con el mal, pero en la principal batalla los verdaderos cristianos son siempre más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Gracias, mis amados hermanos, por su atención. No se olviden de suscribirle, darle un me gusta y recomendar el canal a otros amigos y hermanos para mutua edificación. Dios los bendiga.